La motivación, que ya vimos en el vídeo anterior, la vimos como un proceso psicológico básico, ¿vale? En concreto, es un proceso que hablábamos de él como que era el motor de la motivación, ¿de acuerdo? Perdón, el motor de la conducta, era quien daba dirección y energía a la conducta, ¿no? Le daba dirección, hablábamos de la dirección, y le daba una energía a la conducta, ¿vale? Y hablábamos del motor de la conducta como la motivación. Pero lo que no dijimos en el vídeo anterior era si todo el mundo se motiva de la misma forma. Y para esto suelo utilizar una metáfora que me gusta mucho del ser humano, que es la metáfora del árbol. Y os explico. Todos los árboles son iguales y diferentes a la vez. ¿Por qué son iguales? Porque todos tienen los mismos parámetros para ser árbol. Raíz, tronco, tienen unas ramas, tienen unas hojas, tienen flores, frutos, ¿no? Todos tienen esto, tienen unos parámetros que les marca como que son árboles. Pero a la vez no hay dos árboles iguales en la naturaleza, aunque sean de la misma especie. Bien porque no tienen las mismas ramas, bien porque no tienen el mismo tronco, bien, o sea, no hay dos árboles iguales. Hay una individualización dentro de los árboles, hasta tal punto que no hay dos iguales. Bueno, pues el ser humano es lo mismo. O sea, todos somos iguales en nuestros parámetros genéricos. Pero luego, cuando entramos a parámetros más individuales, veremos que cada uno de nosotros es diferente. Entonces, la motivación funciona igual para todos nosotros, como motor de conducta, pero luego a la hora de motivarnos, no todos nos motivamos igual. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque jugamos con un patrón, y es que como he visto que esto le motiva a tal persona, o le sirve, mejor dicho, a tal persona, lo hago yo. Y pienso que a mí me puede motivar. Acordaros lo que hemos hablado de la conducta. La conducta son dos parámetros, ¿verdad? Decíamos que eran contingencias y reglas, con lo cual esto lo he hecho antes y lo he visto antes con tal persona, hoy lo tengo que hacer con esta otra, hago lo mismo. Como ayer motivé a Manuel con esto, hoy voy a motivar a Juan o a María con el mismo proceso. ¿Por qué? Porque me sirvió para ellos. Pues no, no tiene por qué. Ya os digo, si tenéis varios hijos y a unos juegan a la motivación y el otro no, ¿no? A uno les podéis motivar y a otros no. ¿Por qué? Porque no todos los cerebros son iguales a la hora de motivarse. Digamos que tienen procesos diferentes, ¿vale? Se trabajan de forma diferente. Y esto es lo que quiero que veáis. Entonces, lo que voy a intentar hacer es una pequeña explicación de dónde sale todo esto. Muy pequeña, ¿vale? Pero que es necesaria para entender la base científica que hay detrás de lo que luego voy a decir, ¿vale? A finales de los años 50, un psicólogo planteó un patrón que causó un poquito de revuelo en el mundo de la psicología, ¿no? Este psicólogo se llama Eysenck y dijo que la psicología se estaba cerrando en el parámetro psicológico de las personas. ¿Y por qué decía esto? Bueno, pues porque unos años atrás un señor que se llama Bertalanffy creó la teoría general de sistemas y a partir de entonces empezó a verse todo como sistemas. O sea, dejó de verse el parámetro lineal y empezó a verse todo como un sistema. De manera que cada cosa era un sistema lleno de elementos. Y eran los elementos con sus interacciones los que gestionaban la respuesta. ¿Vale? Pues este hombre dijo que el ser humano era igual. De hecho, la Organización Mundial de la Salud marcó que el ser humano era biopsicosocial. Biológico, psicológico y social. Entonces Eysenck decía que los parámetros psicológicos estaban bien, pero que la psicología tendría que salirse de ahí para entender el funcionamiento del ser humano. Y él entonces se enfocó en los parámetros biológicos y estudió una cosa que se llamaron los rasgos fuente. Los rasgos fuente son los rasgos de donde salen lo que es la personalidad, vamos a llamarla de alguna forma, ¿vale? Y estos rasgos eran tres. Él desarrolló tres rasgos que se llaman PEN, P-E-N, psicótico, extraversión y neurótico, ¿vale? Los tres. Sobre todo, él se centró en uno de ellos, porque él empezó por dos. Empezó por el neurótico y por la extraversión, y el psicótico lo sacó mucho después. Pero dentro de la extraversión empezó a darse cuenta de que la extraversión estaba directamente relacionada con un proceso cerebral, un sistema que hay en el cerebro, en la parte profunda del cerebro, que se llama el SARA, que es el sistema regulador. Se dio cuenta que los cerebros no están todos regulados igual, y que hay cerebros que están muy activados y cerebros que están poco activados. De manera que si ponemos una raya por el medio de lo que sería el equilibrio, la activación perfecta del cerebro con el ambiente, los cerebros estarían unos por debajo de esa raya y otros por encima de esa raya. Y entonces el SARA funcionaría como modulador. Lo que haría el SARA es regular el cerebro que está muy poco activado, lo activaría hasta la raya, y los que están muy activados los bajaría, la palabra es inhibiría, hasta dejarlos en la raya, ¿vale? De manera que él encontró dos sistemas. El primero lo llamó VAS, es un sistema de activación conductual, activaría la conducta de la persona hasta aquí, y el otro sistema lo que haría sería inhibir, se llamaría BIS, un sistema de inhibición conductual, ¿vale? Por las palabras en inglés, ¿no? El Behavior Inhibition System y el Behavior Activation System, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto?
Lo importante de esto es que lo que él encontró es que las personas tenían un trabajo de activación o relajación. Y esto es importante, porque los extravertidos, las personas extravertidas, y los introvertidos, las personas introvertidas, son los dos polos de este rasgo que él llamó extraversión. Pues las personas extravertidas son personas con una baja activación. Y lo que hace su cerebro es activarles. Entonces son personas que necesitan más activación externa, porque tienen una poca activación interna. Y entonces buscan la activación del entorno. Y entonces buscan constantemente activación del entorno. ¿Vale? ¿Sí? Buscan lo que vamos a llamar premios, ¿vale? De fuera, para activarse. ¿Vale? Mientras que los introvertidos son personas que tienen una alta activación. Con lo cual, lo que hace el cerebro es inhibirles. Y no tienen esa necesidad, vamos a llamarles, de buscar fuera. Porque ya su cerebro está lo suficientemente activado. Por eso los extravertidos, vamos a llamarles que son personas a lo mejor más sociales, que sí, se mueven más en términos... Y los introvertidos son personas que necesitan menos. Porque su cerebro necesita más y necesita menos. Bien. Esto lo plantea Eysenck, acordaros. Pero dijo una cosa, dijo que había bioquímicos dentro del cerebro que funcionaban con estos patrones y que estos bioquímicos eran unas personas más sensibles a unos y otras personas más sensibles a otros, ¿vale? Con lo cual, acordaros, tenemos un sistema, ¿vale? Uno que inhibe conducta y otro que activa conducta para crear un equilibrio del cerebro con el ambiente, ¿de acuerdo? Eysenck deja esto aquí y aparece un señor que se llama Gray. Y Gray lo que hace es seguir estudiando esto. Y crea una teoría en la que dice que hay 3 parámetros que están directamente relacionados de cómo nosotros nos comportamos. El sistema BIS, el sistema BAS y el sistema de ataque y huida. Vamos a olvidarnos del sistema de ataque y huida porque no nos interesa para hoy. Y lo que tenemos es el sistema BAS y el BIS, o el BIS y el BAS, ¿no? Bien, pues lo que dice Gray es importante. Y es que dice que cada uno de nosotros, en cada momento, nos activamos por uno de ellos. De manera que hay gente que nace con un cerebro pequeñito, como ya decía Eysenck, y lo que hace es activarse, y hay otro cerebro que nace muy activo y lo que hace es relajarse. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice Gray. Pero Gray dice que todo esto tiene que ver con relaciones directamente de la personalidad. Y lo une, por ejemplo, a la impulsividad, lo une, por ejemplo, a la ansiedad, de manera que pues saca que parámetros de VAS alto pues generan impulsividad, parámetros de VAS bajo generan depresión, parámetros de BIS alto generan... ¿sí? Todo esto lo va estudiando y va sacando patrones, va uniéndolo, ¿no? Y a neurotransmisores, a bioquímicos del cerebro. Perfecto. Vale, pero ahora, después de todo esto, después de todos estos patrones que os he contado, en el año 2000 aparece como una ciencia nueva, que se llama la neurociencia afectiva. ¿Qué es lo que estudia la neurociencia afectiva? El afecto. Entonces aquí unas personas empiezan a estudiar los patrones afectivos y se dan cuenta de una cosa, se dan cuenta de que el cerebro tiene un flujo afectivo constante. Ellos llaman positivo-negativo, ¿vale? A mí no me gusta, ¿de acuerdo? No me gusta la palabra positivo-negativo porque parece que el negativo es malo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamarle placer-displacer. De manera que hay personas que tienen un afecto placentero y personas que tienen un afecto displacentero. Y dicen que esto genera un flujo constante. Pero dicen una cosa muy importante, que son asimétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen una dominancia por la afectividad positiva y hay personas que tienen una dominancia por la afectividad negativa. Incluso lo colocan en el cerebro. Y plantean que la afectividad positiva y la afectividad negativa están en hemisferios diferentes, ¿de acuerdo? De manera que en un lado tenemos la afectividad positiva y en otro lado tenemos la afectividad negativa. Perfecto, todo esto está aquí bien. Pero a partir de aquí empiezan a darse cuenta de que la forma que nosotros tenemos de comportarnos con los procesos de recompensas o de castigos que nos dan de fuera están directamente relacionados a la sensibilidad que nosotros tenemos con esos otros procesos. Y esto sí que es importante, porque aquí empieza todo. Resulta que llega un señor que se llama Richard Davidson, y estudia la motivación dentro de los patrones afectivos del sistema BIS y sistema BAS que Gray primero desarrolló en base a los principios de Eysenck. Y aquí tenemos a 2 tipos de personas. Las personas que se motivan, vamos a decirle, relacionadas con el placer, y las personas que se motivan relacionadas con el displacer. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo el mundo no se motiva igual. Quiere decir que cada uno de nosotros nos motivamos por parámetros diferentes. Os pongo un ejemplo de premio y castigo, de placer, y de premio y castigo de displacer. Placer, premio, más placer. Castigo, menos placer. Displacer, premio, menos displacer. Castigo, más displacer. ¿Sí? Lo pongo con 2 niños. Niño A,
Niño que es extrovertido. Premio. Pues placer. ¿Qué puede ser placer? No digo que se haga esto, Se lo estoy poniendo solo como ejemplo. 1 hora más de play. Placer. Displacer, o sea, castigo. 1 hora menos de play. O hoy sin play. Pero eso no te sirve para una persona que trabaja por bis, que trabaja por displacer. Para una persona que trabaja por displacer, el premio no tiene que ser placentero. Tiene que ser eliminación del displacer. Por ejemplo, si no le gusta, vuelvo a lo mismo, estoy poniendo un ejemplo. Si no le gusta arreglar su cuarto, hoy le permito no arreglar su cuarto como premio. ¿Sí? Y como castigo, le obligo a arreglar su cuarto y el de su hermano. O sea, esto es lo que quiero que veáis. Cómo hay dos tipos de personas relacionadas con el placer y el displacer. El otro día, cuando hablábamos de la motivación, hablábamos de la importancia de los premios. De los premios para mantener la motivación. Porque la motivación hay que mantenerla para conseguir objetivos. Y la motivación se mantiene por cómo premiamos a la persona después de realizar un esfuerzo, después de realizar un gasto energético. Entonces yo genero un gasto energético y mantengo la motivación con un premio. Pero claro, el premio no es igual para todos. Acordaros de esto. Para una persona extrovertida el premio es positivo y para una persona introvertida el premio es displacer. El positivo es aumento el placer y el displacer es disminuyo el displacer. Con lo cual a este le doy más de placer y a este le quito displacer. Y para ellos dos es el mismo premio. ¿Vale? Esto lo podéis llevar incluso al lenguaje. Una persona que trabaja por placer, que trabaja por VAS, lo que te va a decir es que estudia para aprobar. ¿Lo veis? Estudia para aprobar. Mientras que una persona que trabaja por VIS te dice que estudia para no suspender. O sea, los dos tienen el mismo objetivo. Los dos tienen el mismo objetivo, ¿de acuerdo? Aprobar el examen. Pero uno estudia porque quiere aprobarlo y el otro estudia porque no quiere suspenderlo. Aquí está el premio, aprobar, y aquí está el premio, no suspender. ¿Sí? Placer, disminución del displacer. ¿Vale? Y esto es lo que quiero que veáis. Y constantemente, nuestra vida es así. Importante, dos cosas importantes. Somos asimétricos, con lo cual tenemos una dominancia de uno de los dos. Digamos que tenemos uno más fuerte que otro. Los dos tenemos, el bis y el vas, pero tenemos uno más fuerte que otro. Con lo cual unos trabajamos más, digamos, por placer y otros trabajamos más por displacer. La extraversión y la intraversión es el rasgo que está detrás de estos dos parámetros. ¿Vale? Importante. Os cuento otro más para que veáis. No quiero contaros mucho más porque quiero que solo os quedéis con esto, ¿de acuerdo? La motivación son muchas más cosas, pero esto es muy importante porque muchas veces fracasamos en esto. Y esto es algo muy básico. Y si entendemos esto, podemos tanto motivarnos a nosotros como motivar a terceras personas o incluso a equipos. Darnos cuenta que el premio no es igual para todos los miembros del equipo, sino que a cada miembro del equipo hay que darle su premio en relación a cómo está su SARA, ¿no? Relacionado con la activación de su sistema, ¿vale? Mirad, en 1908 Yerkes y Dawson crearon una curva que se llama la curva de la competencia. La curva de la competencia dice que nosotros somos competentes y según nos vamos activando vamos aumentando nuestra competencia. Pero cuando llegamos al punto de arriba de la curva, digamos que es la máxima activación con la máxima competencia que tenemos. Quiere decirse que si nos activamos más, empezamos a perder la competencia. Bien, durante muchos años se pensaba que esa curva era más o menos igual para todo el mundo. De manera que cuanto más nos activásemos, desde la salida, ¿de acuerdo? Desde donde estoy, cuanto más me active hasta un punto, voy a aumentar. Y que más o menos, pues para casi todo el mundo tenían más o menos el mismo punto. Hoy se sabe que eso no es así. ¿Por qué? Porque el VAS necesita activarse mucho. El extravertido, ¿cómo tiene el cerebro? Lo tiene por debajo de la línea, acordaros. Con lo cual, ¿dónde está su máxima competencia? Está aquí, está por encima de la línea, ¿vale? Tiene que activarse todo esto. Mientras que el BIS, que es una persona que ya está por encima de la línea, tiene que activarse muy poco para su máxima competencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una persona extravertida hay que activarla mucho más para que sea mucho más competente, animarla mucho más, mientras que una persona introvertida hay que tenerla relajada para que sea competente. Si se activa mucho, digamos que su cerebro se activa, acordaros la tercera que os dije, ¿vale? La de huida, la de lucha-huida, ¿no? Y no quiere saber nada. Entonces es importante que veáis lo importante que es los sistemas conductuales motivacionales para cómo tenemos que trabajar. Acordaros, dos cosas importantes. Hay dos sistemas, uno de activación del cerebro y otro de inhibición del cerebro. Los dos sistemas, acordaros, son asimétricos, quiere decir que uno de los dos tiene dominancia en cada uno de nosotros, de cada una de las personas, que las personas que trabajan por el VAS lo que hacen es trabajar por placer y lo que hacen es tener premios relacionados con placer, y si queremos castigar a la persona también es quitar placer. Mientras que el BIS, que trabajan por displacer, los premios están relacionados con quitar displacer y los castigos están relacionados con dar displacer, generar más displacer. ¿Vale? Y que esto a la vez está relacionado con la activación que yo tengo que tener a la hora de realizar una tarea para sentirme para ser más competente.
Una persona que se activa demasiado siendo bis se va a pasar de vueltas. Mientras que una persona que se activa muy poco siendo vas va a quedar muy corto. Entonces yo tengo que saber si soy extrovertido, vas, si soy introvertido, bis, cómo tengo que activarme, saber cuál es mi punto de activación adecuada con el nivel de competencia, ¿vale? De hecho, mucha gente lo que hace es poner una regla, pone del 1 al 10 y dice, hoy estoy en un 6 de activación, hoy estoy en un 5. Es subjetivo, ¿vale? Pero es subjetivo propio. Me voy dando cuenta más o menos cuál es mi punto. Ya os digo, porque mucha gente dice, no, a la gente hay que activarla para que sea competente. Cuidado, a la gente hay que activarla para que sea competente si es extravertida. Pero si es introvertida hay que activarla muy poco para que sea muy competente. Si no, el rendimiento empieza a bajar, ¿vale? Lo paso de vueltas, ¿vale? Entonces esto es importante, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis es lo importante que es esto. Lo importante que es esto a la hora de motivarte a ti y de motivar a los demás, ¿de acuerdo? Tanto para motivaros a vosotros como para motivar a otras personas, primero lo que tengo que saber es qué sistema tengo dentro de mi organismo, el bis, el vas, digamos que es dentro de los dos es el que marca la diferencia, digamos que es el dominante dentro de los dos, ¿vale? En esa simetría marca hacia un lado o hacia otro cuál es el que trabaja. Acordaros, vuelvo a repetirlo, vas, premios, bis, ¿vale? Trabajo por displacer, placer, vas, displacer, bis, ¿vale? Y a partir de aquí puedo empezar a trabajar cómo motivarme yo o cómo motivar a terceras personas, ¿vale? Dicho esto, ¿de acuerdo? Tengo ya por aquí una pregunta, con lo cual voy a empezar a contestar preguntitas, si queréis, sobre esto y terminamos con las preguntas que queréis hacer, ¿de acuerdo? ¿La forma de motivación puede cambiar con las contingencias? No. La forma de motivación, o sea, la dominancia del sistema bis o vas es biológico. Y la forma que tienes de cambiarlo, por lo que dice Richard Davidson, es porque te estirpen ese hemisferio dominante, ¿vale? El izquierdo o el derecho, dependiendo del que tú tengas. Con lo cual, no. Lo que sí cambia es digamos, la fuerza, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes ser una persona vas y ser un 70% vas, y lo que te hace las contingencias es que bajes a un 50%, 51% vas, ¿vale? O sea, que te bajes. O al revés. O sea, si yo soy una persona que trabajo por placer constantemente y cada vez que trabajo por placer recibo placer del ambiente, cada vez genero pues que eso vaya aumentando. Voy reforzando ese sistema. Si yo lo que trabajo es por placer y cada vez que funciono por placer el sistema me castiga, pues tengo un problema, ¿vale? Que yo busco placer y el sistema me castiga y entonces voy bajando, ¿de acuerdo? De hecho, hay muchos expertos que plantean que la timidez viene por ahí, por esos castigos del ambiente cuando tú buscas ese placer que necesitas para equilibrar tu sistema y entonces tienes esa timidez, ¿de acuerdo? El tímido no es una persona que se encuentre bien en situaciones calladas, ¿sí? El introvertido se siente a gusto. Tú le preguntas a un introvertido y el introvertido, no, yo estoy a gusto aquí callado, ¿sí? O sea, yo estoy bien, o sea, mi Sara funciona muy bien y no necesito activación externa. El introvertido no. Perdón, el tímido no. El tímido está callado por miedo a que cuando conteste, en vez de recibir un premio, genere un castigo. Y entonces, por indefensión aprendida, ¿vale? Se calla, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Sí, para la docencia, bueno, yo suelo dar conferencias en colegios y la verdad es que cuando explicas un poquito esto, me empiezas a ver a la gente rascarse la cabeza, ¿vale? Como diciendo, sí, ahora entiendo muchas cosas, sí, es interesante, ¿de acuerdo? Plantearos que esto sale en el 50, ¿eh? O sea, aunque en el 2000 sea lo último que ha salido, o sea, son teorías muy antiguas, ¿vale? Entonces, teorías muy antiguas que hoy en día, ya os digo, con personalidad prácticamente hoy se trabaja los cinco grandes, ¿no? Prácticamente que son los patrones de personalidad, están basados en esto, ¿vale? En los principios de Eysenck, ¿de acuerdo? Con lo cual, hoy en día, mientras que no salga otra persona diciendo lo contrario, es lo que la psicología, la biología y las neurociencias demuestra que funciona el cerebro por ahora, ¿vale? ¿Cómo averiguar si una persona es bis o vas? Bueno, pues una persona, lo tenéis que ver por vuestro comportamiento, me explico. Una persona bis o una persona vas es una persona, la persona vas es extrovertida y la persona bis es introvertida. ¿Qué es una persona extrovertida? Pues una persona extrovertida es una persona que en el ambiente pues se mueve mucho, necesita mucho contacto social, habla con personas, ¿sí? Y una persona introvertida es alguien un poquito más callado, más, ¿vale? Por conducta podéis verlo, ¿vale? Por conducta podéis verlo. Aparte de esto, ¿cómo se puede ver? Pues mirad, os pongo dos ejemplos de dos deportistas, ¿vale? Hay deportistas que
que trabajan de una determinada manera por ejemplo, cuando ganan, generan emociones relacionadas, vamos a llamarlas negativas, vuelvo a decir que no me gusta la palabra negativa, como ira, ¿vale? Genero ira, ¿vale? Pues eso estamos viendo una persona introvertida. Y hay otras personas que cuando ganan generan poder, ¿no? ¿Sí? Eso podemos hablar de una persona extrovertida. ¿Vale? Entonces, muchas formas de cómo nos comportamos, de cómo actuamos en nuestro día a día, nos dan parámetros de si eres introvertido o eres extrovertido. La forma FETEN de hacerlo es por un test, ¿vale? Un test psicológico que hay, que se llama el BIS-BAS, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí es un test de 20 preguntas y te saca el nivel de BIS y de BAS que tienes, ¿vale? Quitando esto, bueno, hay otro de 70 y pico, ¿vale? Que saca más parámetros relacionados con la personalidad, ¿vale? El primero es de 20 y sería más el FETEN, digamos, para saberlo. El resto, pues por tu día a día, por cómo tú trabajas o cómo trabaja la gente que tienes delante, ¿vale? Enseguida puedes saber si una persona es introvertida o extrovertida viendo cómo se relaciona con los demás, el tiempo que tiene para ella, que necesita a otras personas, ¿de acuerdo? ¿De aplicación en muchos ámbitos? Pues sí, de aplicación sobre todo en dos ámbitos, el personal y para trabajar con los demás, ¿vale? Lo primero para mí, para saber cómo tengo que motivarme y cómo tengo que darme premios. Y lo siguiente para motivar a los demás, ¿vale? Es muy importante. Trabajo, vamos, en recursos humanos, esto es prácticamente una persona que en recursos humanos no tenga esto, o trabaje con un equipo o tenga un grupo de trabajo, tiene que tener claro esto. O lo que decía antes, un docente para motivar a los niños en muchos ámbitos, a nivel social, familiar, con los hijos, incluso con la pareja, ¿vale? Con lo cual, al final, la motivación, plantear una cosa, para llegar a cualquier objetivo hay que mantener la motivación. Y la forma de mantener la motivación es por premios. Pero los premios no son iguales para todos. Con lo cual tengo que saber qué tipo de premio le tengo que colocar a cada persona. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, bueno, ya sabéis, como siempre, que dejaré el vídeo en YouTube para que podáis verlo, ¿vale? Este vídeo prácticamente, os vuelvo a repetir, lo dije antes de la grabación, es como una continuidad al vídeo de la semana pasada, que expliqué la motivación, pero que no expliqué los procesos conductuales de la motivación. Entonces es importante que conozcamos que no todo el mundo se motiva igual, y que es muy importante que conozcamos estos dos procesos, ¿vale? Sobre todo estos dos. Hay más, cuidado, no quiero decir que esto sea solo la motivación, pero estos dos podríamos decir que es la base, ¿vale? Aquí podemos cometer un error muy grande, y es que tenemos A o B. Si motivamos a una persona A como A, bien, pero como la motivemos como B, estamos matando su motivación, ¿vale? Entonces es importante esto, ¿vale? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Pues nada más. Biografía para leer de esto. Pues mirad, la biografía para leer de esto es una biografía bastante científica, ¿de acuerdo? Quitando lo que son artículos científicos, vais a tener muy poca biografía, muy poca biografía. Si ponéis sistemas conductuales BIS-BAS, en Google te salen. Si pones a INSEC, sistemas conductuales, Collinger, Gray, neurociencia afectiva, Richard Davidson, cualquiera de estos que pongas en Google y BIS-BAS te va a salir. Pero vuelvo a decir lo mismo, lo que vais a encontrar son artículos científicos que tienen, bueno, hay algunos que se pueden leer mejor y otros que se pueden, pues cuesta más leerlos. Yo lo que intento explicaros hoy es cuál sería la practicidad de esos descubrimientos que se han hecho sobre cómo funciona el cerebro con esos bioquímicos, ¿vale? Ya que si leéis los artículos vais a ver que se enfocan en parámetros bastante científicos, ¿de acuerdo? Y tenéis que rascar un poquito para encontrar a lo mejor algo que os interese, ¿vale? Y ya os digo, no sé si hay algún libro, yo no lo he encontrado, que ningún libro hable de esto, ¿de acuerdo? No lo he encontrado. Puede haberlo, cuidado, que yo no lo haya encontrado significa que no lo haya, pero yo no lo he encontrado, ¿vale? Sí, sí, lo trataré con mucha más amplitud en el programa de neurocoaching. Sí, lo trataré. Hay un día entero de esto en el programa de neurocoaching. Sí, un día entero. Creo que es el 7, el día 7 creo que es el día que trataremos esto. Vale. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Perfecto, muy bien. Pues nada más, cuidaros de todos, pasar buena semana
buscar como siempre las 99 monedas que tenéis, ¿vale? Para tu próximo libro. Bueno, en el libro de Fácilmente hablo un poquito de ello, ¿de acuerdo? En la motivación, cuando hablo de la motivación, cuento un poquito los patrones de afecto y el patrón del placer y displacer, ¿de acuerdo? Lo cuento un poquito en el capítulo de motivación, ¿vale? En ese libro, ¿de acuerdo? Creo que el de 50 lecciones del buen negociador también hay un artículo que hablo de ello, ¿de acuerdo? De las 50 lecciones creo que una habla un poquito de ella, pero sí es cierto que es muy suave, más o menos lo que he explicado hoy, ¿vale? Lo que he explicado hoy, ¿de acuerdo? Vale, pues muchas gracias a todos y a todas, pasar buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.